Ha sido parecido. Mi problema. La verdad que no es fácil presidir, y hoy los remanentes lo han hecho muy bien, tanto la oración como el presidir. Y bueno, como lo van a hacer más a menudo, lo irán haciendo mejor. Muy contentos de que hoy los remanentes pues, puedan estar participando en el culto de esta forma. Seguro que Dios también. El título de esta semana es Caminando el itinerario del pacto. Hemos visto la escritura en Génesis 13, del 14 al 18. La semana pasada pudimos ver a través del mensaje del púlpito que Jesús es el Cristo. Ni es un religioso más, ni es una persona humanista, ni es una persona que solo hace misticismo, ni es una persona que solo tiene pena y muestra caridad para la sociedad, sino que Jesús es Dios que viene a esta tierra para solucionar el problema fundamental del hombre. Que ese Jesús es el Mesías, el que había de venir. Jesús es el Cristo, el solucionador de todos mis problemas. Y sobre esa confesión que pudo hacer Pedro en Mateo 16, 16, vemos que porque Pedro pudo confesar que Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, que es una confesión que engloba o que tiene el significado que yo acabo de expresar, que realmente conoció quién es Jesús, el Cristo, sobre esa confesión que fue revelada por Dios a los creyentes, a los discípulos, a todos vosotros, Pedro recibió bendición y Jesús le dijo que bienaventurado eres, que quiere decir bendecido eres. Y que sobre esa confesión de que Jesús es el Cristo, Dios edifica su iglesia. La semana pasada recibimos esta palabra. Espero que la hayan podido disfrutar durante la semana. Porque cada vez que tienes dificultades o algún acontecimiento que te sobrepasa, si tú puedes confesar que Jesús es el Cristo sobre esta situación en mi vida, dice la palabra de Dios que Él empezará a edificarte, que Él empezará a edificar tu vida. Jesús, Dios, bendice al creyente a través de esta confesión. Aquellos que encuentran la verdad, que es Jesucristo. Por eso dice la palabra de Dios en Juan 8, que si realmente escucháis mis palabras y guardáis mis palabras, seréis realmente mis discípulos. Entonces, como conocéis la verdad os hará libres. Jesucristo es la verdad. Y sobre esa confesión en mi vida, por muy difícil que sea, no seas engañado. Jesús es el Cristo en este momento, en esta situación, en mi colegio, cuando estoy con mis amigos. Jesús es el Cristo, hacerlo por dentro simplemente. Cuando peleo o cuando en mi familia gritamos o cualquier problema familiar, en medio de esta situación o en la enfermedad, Jesús es el Cristo. Si tú eres capaz de confesar eso, verás que en tu vida Dios empieza a edificar tu vida. ¿Qué más? Sobre esta confesión verás que toda oscuridad empieza a ser quebrantada. ¡Qué gran bendición! Porque por mucho que me he esforzado en quebrantar la oscuridad, por mucho que me he esforzado en recibir sanidad de mi problema espiritual, nunca he podido. Pero simplemente confesando que Jesús es el Cristo, toda oscuridad es quebrantada. Hoy estoy tosiendo un poco más, me vais a perdonar. ¿Qué más? ¿Cómo nos bendijo Dios la semana pasada? Que al confesar que Jesús es el Cristo, también dice que nos va a dar las llaves del reino. Para que todo
el creyente, para que todo creyente, todo hijo de Dios que tenga la conclusión en que Jesús es el Cristo, para que todo lo que atare en la tierra sea atado en los cielos y todo lo que desatare en la tierra sea desatado en los cielos. ¡Qué gran bendición! Te ha dado las llaves, la identidad de que tú puedes orar en el nombre de Jesucristo para recibir bendición. Por eso, como hemos visto en la escuela de Evangelio, simplemente disfruta del Evangelio, conoce a Cristo y empieza a experimentarlo. Y empieza a disfrutar de estas 5 seguridades, que es algo que Dios ya te ha dado. Las llaves del reino, es algo que ya nos ha dado. Para caminar en este itinerario, debo conocer que Dios, primero, es un Dios de pacto. ¿Qué es este itinerario que yo estoy caminando? El itinerario del pacto. Es el itinerario ese viaje del pacto que estoy haciendo dentro del plan de Dios. Por eso debes conocer primeramente que Dios es un Dios de pacto. Por eso nosotros caminamos el itinerario del pacto. Y es una gran bendición. ¿Qué significa que Dios es un Dios de pacto? En el Antiguo Testamento, Dios dio un pacto, como hemos leído hoy también, dio un pacto a Abraham. En el Antiguo Testamento, al pueblo de Dios les dio dirección para que fueran a Canaán, la tierra prometida, allá donde había de nacer el Mesías. Y fue el pacto que Dios dio a Abraham. Y en el Nuevo Testamento, quiere decir a nosotros, a los creyentes, también nos ha dado una dirección, que es que podamos hacer la evangelización del mundo. Para explicar esto, si vemos Abraham, y Lot, su sobrino. Dios, primeramente, le dio el pacto a Abraham. Y Abraham empezó a caminar ese itinerario del pacto. Hemos leído en Génesis 13, pero si miramos un poco más adelante, en Génesis 12, del 1 al 3, Dios a Abraham le da el pacto y le dice: sal de tu casa y tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y haré de ti una nación grande y la bendeciré. Y bendeciré a aquel que te bendijere y maldeciré a aquel que te maldijere. Hasta ese punto le llegó a bendecir Dios a Abraham. Le dio un pacto porque era un hombre de fe. Y Abraham, como Dios le dijo, sal de tu casa y tu parentela, entonces te bendeciré de esta forma, se aferró al pacto que Dios le había dado, a la promesa que Dios le había dado. Y él partió con su mujer y cogió a su sobrino Lot. Y fíjate que Abraham, en ese itinerario que él empezó a caminar, en ese viaje que él empezó a caminar, fíjate que mintió. Hizo cosas que no estaban bien, pero aún así Dios le empezó a bendecir continuamente. Dios le bendecía grandemente, hasta el punto de que sus bienes, claro, en aquella época no había dinero, era más oro, bienes con valor y sobre todo el ganado. Dios le empezó a bendecir tanto, que le hacía tanto prosperar, aunque había mentido y todo, pero aún así, porque él caminaba dentro del pacto que Dios le había dado y en la dirección que Dios le había mostrado, que era ir a Canaán, porque él estaba ahí dentro, Dios le proveía de todo lo que iba a necesitar. Y empezó a prosperar tanto que empezó a tener más y más ganado. Ovejas, vacas, este tipo de cosas. Y a la vez, Lot, su sobrino, él empezaba a poseer también sus ovejas, su ganado, que empezaba a ser mucho ya. Entonces, claro, imagínate, Dios los hizo prosperar tanto que Abraham tenía sus pastores de ovejas debajo, los cuales pastoreaban las ovejas, y Lot tenía las suyas. Pero ya era tanto las ovejas y pastores que tenían, que claro, como iban viajando juntos, pues las ovejas de Lot se comían los pastos de las ovejas de Abraham y entre los pastores empezaban a pelear. Entonces Abraham se dio cuenta. Es que Dios nos ha hecho tanto prosperar. Dios nos dio el pacto y nos dijo: camina hacia esta dirección. Ve a Canaán porque ahí había de nacer el Mesías. Yo te voy a bendecir.
Y Dios nos ha ido bendiciendo tanto que ya es muy difícil que vayamos juntos. Entonces, tú que eres mi sobrino, elige hacia dónde quieres ir. Si tú eliges que vas a ir hacia la izquierda, yo voy a ir hacia la derecha. Si tú vas para la derecha, yo voy para la izquierda. Dios le dio el pacto a Abraham en Génesis 12. Dios le dijo a Abraham, sal de tu casa y tu parentela y ve a la tierra que yo te mostraré. Y Abraham cogió a su sobrino simplemente y a su mujer y partieron. Pero yo me di cuenta que Abraham no le compartió bien la palabra, el evangelio, a su sobrino. O su sobrino no recibió gracia, eso no lo sé. Y Lot, como su tío le dijo, elige tú primero, ¿qué eligió él? A ver, pues él dice la palabra de Dios que alzó los ojos y vio la tierra, y vio las laderas de Sodoma y Gomorra, porque ahí estaba el río Jordán, y como había río, pues habría mucho verde, una gran ciudad, Sodoma y Gomorra, y dijo, pues yo me quedo con toda esta parte, pensando en lo físico. Si yo voy hacia esa ciudad, allí voy a vivir bien. Mis ovejas tienen un montón de pastos y todo. ¿Qué quiere decir? Lot eligió lo físico. No eligió el pacto, no eligió el evangelio, sino eligió lo que él veía que era bueno a la vista. No, pues voy a ir a esa universidad porque voy a estudiar mejor, porque voy a poder conseguir un buen trabajo. Voy a estudiar esto porque de esta forma me puedo hacer rico. Era ese corazón. Y Abraham, entonces, continuó su itinerario del pacto. Lot eligió lo físico, pero Abraham siguió ese itinerario del pacto que Dios le había dado. Entonces, en ese momento que se separan, aparece Génesis 13 del 14 al 18. Entonces, si lo leemos otra vez, lo voy a leer yo, no os preocupéis. Y Jehová dijo a Abraham, después de que Lot se apartó de él, en ese momento que se separaron, Dios dijo a Abraham, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás, hacia el norte, el sur, el oriente y el occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia, para siempre, y haré tu descendencia como el polvo de tierra, para que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate y ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Eso fue lo que ocurrió después de que se separaron. Cuando Abraham volvió a empezar a caminar ese itinerario, cuando él recordó que Dios le había dado un pacto y empezó a caminar de esa forma, Dios de nuevamente le dio palabra y le bendijo. Cuando en nuestra vida empezamos a caminar hacia la evangelización del mundo, Dios obra en tu vida y trae respuesta. Puede que tengas un tiempo en el que, como Abraham, pues ¿por qué ocurren problemas todo el rato? Que si con mi mujer y le dice a su mujer, tú haz que eres mi hermana. Los que no sepan de qué estoy hablando, leerlos en Génesis 13. O sea, justo antes. O ¿por qué los pastores de mi sobrino y los míos se empiezan a pelear? Todo era problema. No hacían nada, tenían buen corazón, pero continuamente problemas iban apareciendo. Cuando Abraham cogió la dirección otra vez de la evangelización del mundo, Dios de nuevo le dio palabra y le empezó a bendecir. Por la incredulidad y la preocupación, el pueblo de Dios 40 años estuvieron dando también vueltas en el desierto. Por eso nosotros tenemos que desechar la incredulidad que pueda haber en nosotros y conocer que Dios es un Dios de pacto, por lo que yo tengo que estar dentro del pacto de Dios. Si vemos la vida de Moisés lo mismo. Dios le llamó y le dio palabra, ve y libera a mi pueblo. Y Moisés dijo, yo no puedo, Señor, ni siquiera hablo bien. Pero Dios le dijo, yo voy a estar contigo, yo soy el que soy, no temas. Y Moisés, cuando él habló, Dios grandemente le empezó a respaldar. ¿Por qué Dios le dio una vara a Moisés que se convertía en serpiente o que con la vara tocaba las aguas y se volvían sangre y hacía esos milagros? ¿Por qué cuando Moisés entró
en el Mar Rojo se abrió para que pudiera cruzar el pueblo de Dios. ¿Por qué ocurrió todo eso? Moisés no era una persona que le apetecía hacer esas cosas, sino que era la persona que estaba dentro del pacto de Dios. Y Dios, que es poderoso, que es el creador, que es el Dios trino, puede hacer cualquier tipo de cosa, porque nada es imposible para él. Y los milagros, como el Mar Rojo, eran necesarios para que el pacto de Dios se estuviera cumpliendo. Entonces, si vosotros sois las personas de solo Cristo, si vosotros sois las personas que el Padre os ha revelado que Jesús es el Cristo, y os aferráis al Evangelio y el deseo y el plan de Dios, que es que Cristo sea proclamado a todas las naciones, la evangelización del mundo, milagros como Moisés se levantan en vuestra vida. Respuesta y palabra como la vida de Abraham vendrán a vosotros. Ese es el mensaje de hoy y ese es el itinerario del pacto que nosotros debemos caminar. Por eso os bendigo para que en vuestra vida la direccionéis dentro del Evangelio, porque ahí está toda la bendición. Por el cumplimiento del pacto, Dios usó a Moisés e hizo milagros. No se abrió el Mar Rojo porque sí, sino se abrió el Mar Rojo porque el pueblo de Dios tenía que salir de Egipto y ir a Canaán. Era por el cumplimiento del pacto y Dios es capaz de hacer todo por ese cumplimiento. Por eso, en Hechos 2, del 1 al 47, ahí aparece en la Biblia que los creyentes, los hijos de Dios, se aferraban a la palabra que Dios les daba, al pacto, y oraban con ellos. Y entonces, porque se aferraban a la palabra y oraban con la palabra, la obra del Espíritu Santo empezaba a levantarse. Y el Evangelio fue predicado a 15 naciones. Y los que eran de ser añadidos para salvación, en ese momento eran añadidos continuamente. De verdad, tenéis que aferraros al pacto y orar con la palabra que recibís los domingos. Entonces, tu enfermedad se empieza a ir. Entonces, tu estado espiritual empieza a cambiar. Cuando tú empiezas a orar con el pacto que Dios da, la gente empieza a cambiar. Empiezas a recibir la sanidad que es necesaria. ¿Piensas que te afectan las cosas porque sí? No es porque sí, es mi estado espiritual. Por eso direcciona, concéntrate en Cristo y direcciona tu vida porque Dios es un Dios que cumple los pactos. Te bendigo para que puedas disfrutar de esta bendición. Si no, muy fácil. Comprobar a no dar culto un tiempo, se da cuenta. Yo conozco creyentes que, porque han caído en pruebas, dejan de dar culto a Dios. La gente se vuelve rara. Yo me di cuenta. No podemos vivir en esta tierra sin dar culto a Dios. No podemos vivir esta tierra sin Dios. O sea, intentarlo. Pero de verdad, es que solo de gracias empiezan a venir. La gente necesita disfrutar de esa relación con Dios. Para que podamos gozar de esa relación con Él, nos dio la oración. Por eso te bendigo para que empieces a orar con el pacto, con la palabra que Dios te da. Y dice la palabra de Dios que fíjate qué respuesta le dio Dios a Abraham. Como hemos estado leyendo. Es que toda esta tierra te la voy a dar a ti. Y Abraham no se volvió loco ahí, se puso a gritar y a pegar saltos por la grande respuesta. Es que te voy a dar la Play 5. Y no se puso ahí a dar saltos ahí de alegría y se volvió loco, no. Sino que Abraham tenía un secreto. ¿Y qué es lo que hizo? Edificó altar. Tú fíjate, si fuera yo y Dios me da una gran respuesta, estaría ahí como loco pegando saltos y vamos a celebrarlo, venga, os invito a no sé qué. No, Abraham, Dios le dio una respuesta y edificó altar. Pero si miras la palabra de Abraham, él era algo que solía hacer en cada momento en su vida. Dios viene a Abraham y le da palabra, recibe palabra. ¿Y qué hace con la palabra cuando Abraham la recibe? Edifica altar. ¿Qué es esto? Edificar altar. Dar culto. Orar con la palabra. Antiguamente levantaban el altar, que era la zona donde se ponían delante de Dios. Y en ese lugar, en ese momento, Abraham, en cada uno de los momentos que voy a hablar, cuando él recibió la palabra de Dios,
levantó un altar para orar y darle culto, para adorar a Dios y para orar con la palabra que él había recibido. De repente Dios le empieza a mostrar la guía a Abraham y Abraham recibe la guía. ¿Y qué hace Abraham? Levanta altar, da culto a Dios. Por eso la vida de Abraham estaba siempre dentro del culto y ahí estaba la bendición. Como acabo de decir, Dios le da la respuesta a Abraham. Igual, no se vuelve loco, sino que da culto a Dios. En vuestra vida, si realmente estáis dando culto a Dios, vais a ver cómo Dios continuamente empieza a obrar en vosotros. Por eso la conclusión dentro del itinerario de mi vida, del itinerario que yo estoy caminando, primero, tiene que haber pacto. ¿Qué es el pacto? La promesa. En otras palabras, la palabra de Dios. En mi día a día, como yo estoy caminando este itinerario del pacto, porque Dios os llamó, porque Él tiene un plan para vosotros, que Él va a cumplir, que es la evangelización del mundo. No penséis que es que yo no lo hago bien o mal. Hemos tenido aquí 2 remanentes, lo habéis hecho perfecto. Cada uno con sus debilidades, con sus peculiaridades, pero lo habéis hecho perfecto. ¿Por qué? Porque sois los remanentes que Dios ha escogido para hacer la evangelización de España y del mundo. Entonces, ¿quién puede decir algo? Nadie. Lo habéis hecho lo mejor delante de Dios, que es como hay que hacerlo. La próxima vez hacerlo mejor todavía. Lo habéis hecho muy bien. Y vosotros que estáis caminando este itinerario del pacto, ¿qué es lo importante? Que en mi día a día o en mi vida yo tenga una dirección de Dios. Vale, Dios, tú me has escogido, pero ¿por qué me has escogido? Dios te ha llamado, te ha hecho nacer en esta familia con unos padres que aman al Evangelio y que lo dan todo por el Evangelio, porque es la voluntad de Dios. El que es creyente solo en su casa, aferraos también a este pacto y empezar a orar. Dios os ha llamado porque su plan se está cumpliendo a través de vosotros. Por eso es que sois muy importantes. Entonces, ¿qué es importante ahora mismo? Que para mi vida, en mi día a día, todas las semanas, yo pueda estar encontrando la palabra que Dios me da. Esto lo tenéis que encontrar los domingos. El domingo no me he enterado muy bien. Pues si es que tenemos YouTube. Antes que enviaban palomas, tú me dirás. Ahora con YouTube lo puedes volver a escuchar. ¿Por qué escuchamos otra vez la palabra? ¿Por qué tomamos notas y revisamos las notas durante la semana? Para encontrar mi palabra. Pablo, en Romanos 16, él hablaba de mi evangelio. Y él predicaba el evangelio de Jesucristo. ¿Cómo que mi evangelio? ¿Pablo tenía otro evangelio? No. Era el evangelio de Jesucristo que él había aprendido a través de las Escrituras, pero que lo hizo tan suyo que lo consideraba mi evangelio. Eso es la bendición que todo creyente debe disfrutar. Yo recibo la palabra el domingo, pero la palabra debe llegar a ser mi palabra. Hasta que no se haga mi palabra, ora con ella, escúchala, medita día y noche, porque ahí hay bendición. Entonces, en el itinerario o el viaje de mi vida, lo primero que debe haber siempre es palabra. Si no, no tendrás dirección. Si no, te moverás y serás arrastrado por cualquier cosa. Después, aunque lo hemos hablado en la escuela de Evangelio, te darás cuenta de que en tu vida ocurren problemas o ciertos acontecimientos. Entonces podemos ver que en este itinerario de nuestra vida hay palabra y después acontecimientos. He puesto problemas. Pero que este problema, si estás viajando este itinerario, te darás cuenta de que es bendición para mí. Lo explico. Estaban viviendo, pero de repente Goliat, que era un gigante, ahí apareció. Pues Goliat se levantó para que David
pudiera ser testigo. Qué gran problema. Hasta el punto que, fíjate, la seguridad que ellos tenían en Goliat. No hace falta hacer la guerra. Que salga uno de vosotros y pelee contra Goliat. El que venza, gana. Así no morís todos. Plantearon hasta esa batalla. Y dicen que David igual tuvo suerte al tirar la piedra, ¿no? Y darle ahí a Goliat. Justo ahí en el centro para matarle. Yo creo que si hubiesen peleado 100 veces David había ganado. ¿Por qué? Era el acontecimiento, el problema que apareció para que David pudiera ser testigo. ¿Qué dificultad tienes tú ahora? ¿Cuál es tu problema? Empieza a orar, porque este problema no es el problema, sino que es el camino de bendición para tu vida. Os bendigo para que puedan ver esto. En el acontecimiento está la respuesta, está la bendición. El encuentro con alguien, ahí está la bendición. El por qué ocurren las cosas, ahí está la bendición. Esta semana he podido tener un encuentro aquí en Alovera con un hombre que por primera vez escuchó el Evangelio y aceptó a Jesucristo como su dueño y Señor. Recibió salvación. Pero él decía que en su vida siempre ha habido personas puntuales que le han sido de gran bendición. De verdad que es así. Si esta persona es la persona del Evangelio, la persona que ha sido llamada por Dios, porque es por Dios y por su gracia, para que camine dentro de este pacto y sea testigo para la objeción del mundo, por supuesto que ese encuentro de bendición es el encuentro que realmente le cambia. Es el encuentro que le trae bendición. Por eso decimos que es un encuentro de bendición, ¿verdad? Dios ha preparado todas las cosas. Y hay gente que llega al Evangelio por medio de dificultades, porque hay grandes problemas o por crisis familiares. Si por una crisis familiar tú eres capaz de acercarte a Dios y llegar a conocer el Evangelio, bendita crisis familiar. Si por una enfermedad tú has sido capaz de conocer que Jesús es el Cristo y recibir la salvación, bendita enfermedad. De verdad que es así. Os bendigo para que vuestra forma al ver los problemas empiecen a cambiar, porque realmente es bendición. A través del problema y la circunstancia, Dios te va a hacer experimentar que Jesús es el Cristo, la solución a todos los problemas. Y después, en este itinerario que yo estoy viajando, hay pacto, hay acontecimientos y después está mi campo. Como he dicho antes, Dios tiene un plan para tu vida y la primera cosa que Dios desea es que seas feliz, que disfrutes del Evangelio. Por eso Dios te ha dado la salvación, por eso Dios ha solucionado todos sus problemas. Y la segunda es para que tú, disfrutando del Evangelio, otras personas reciban la salvación. Primero, Dios te ha salvado. Segundo, te ha salvado para que a través de ti otras personas sean salvas. Fíjate qué gran bendición. A eso lo decimos mi campo. La región, las personas que Dios ha puesto en mi vida para que reciban el Evangelio. No pienses que el pastor Toñín va a ir. No pienses que el pastor Toñín lo va a hacer. Yo soy un siervo de Dios que comparte la palabra. Yo por donde Dios me vaya guiando. Y hasta donde Dios me vaya guiando. Pero hay un campo que Dios te ha dado a ti para que tú salves. Porque Dios quiere que tú seas testigo. Entonces Dios va obrando. Dios abre las puertas. Dios levanta la sanidad necesaria. Se salva a la gente. Incluso aparecen discípulos. Esto es algo que Dios ha preparado en mi campo. Cuando yo empiezo a caminar este itinerario, son respuestas que me empiezan a venir como creyente. Por eso os bendigo para que esta semana, conociendo el Evangelio, experimentando a Cristo, como hemos hablado en la escuela de evangelismo, que podáis empezar a caminar el itinerario del pacto. Es el itinerario, o es el viaje del pacto que está en la dirección y el plan de Dios para mi vida, que es la evangelización del mundo. No penséis que soy débil. Dios, a través de vuestras vidas, va a resplandecer la luz de Cristo. Dios, a través de vosotros, va a hacer que este evangelio llegue a todas las naciones. Por eso, ¿quién soy yo? Aunque estamos aquí reunidos, aunque solo podamos dar culto por internet, ¿quién soy yo? La persona para hacer la evangelización del mundo. Si tenéis este pacto, y os aferráis a esa palabra,
como Dios bendijo a Abraham, como Dios obró con Moisés, como Dios levantó la obra del Espíritu Santo en el libro de Hechos capítulo 2. Así obrará en vuestra vida. Os bendigo para que restauren su fe y para que puedan creerlo de esta forma. Vamos a orar. Dios Padre, te damos gracias por el Evangelio y por Jesucristo. Gracias, Señor, porque por tu gracia podemos confesar que Jesús es el Cristo, dueño y Señor de mi vida. Gracias por la salvación, Señor, y gracias porque nos has bendecido para caminar este itinerario del pacto. Bendice a todos los creyentes y remanentes, Señor, para que puedan caminar dentro de tu palabra y orar con tu palabra. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Y la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el gran amor de nuestro Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo esté sobre aquellos que, como Abraham, se aferran al pacto y caminan el itinerario para ser testigos. Sobre aquellos que en este momento te han buscado y encontrado en medio del culto. Sobre sus hogares y sus campos. De forma especial, sobre los remanentes que devocionan en el culto. Esté junto con ellos desde ahora y para siempre. Amén. Amén. Muy bien.